lo primero es que me llevó, ¿no? A compartir de lo que voy a compartir, o mejor dicho, a iniciar esta serie que le daré inicio hoy. Y fue que en mi mente, en mi corazón, había una palabra que retumbaba, ¿no? Y esa palabra era, la vida eterna es que te amen, o sea, a ti, el único Dios verdadero. Y podemos ir a Juan 17:3 para leerlo con certeza y específico. Cuando esa palabra vino a mi mente, no sabía específicamente el versículo, pero como Google nos ayuda un montón, pues cuando fui a Google y puse lo que venía a mi mente, pues me encontré que era, que era Juan 17:3. Y cuando me pongo a leer allí, pues me dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esa palabra me sonaba en mi mente, y cuando la busqué, pues me fui y leí no solamente eso, sino que leí todo. Y cuando estaba buscando, pues ahí me encuentro, ¿no? Y esto se trata de la oración que Jesús estaba haciendo por sus discípulos. Y ahí estaba ustedes y también estaba yo, cuando Jesús le estaba pidiendo al Padre, por lo que nosotros vamos y lo que pasamos cada día en este mundo, ¿no? Que nos fortalezca, que nos ayude a permanecer firme, que nuestra fe no desmaye. Y esto me llevó a lo que voy a compartir hoy. Voy a compartir, está en Lucas 3, del 21 y 22. Son solo 2 versículos, pero bastante para compartir, que nos enseñará bastante. ¿Por qué? Porque esta serie que inició hoy se llama Las oraciones de Jesús. Las oraciones de Jesús. Y cuando me puse a buscar las oraciones, digo, bueno, tengo que empezar por la primera, ¿no? A ver, y con la primera oración que me encuentro de Jesús, pues está en Lucas 3, 20, en Lucas 3, 21 y 22. Y dice así, en el nombre de Jesús. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma en forma corporal, como de una paloma. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Y claro, Jesús, me imagino que toda su vida era una vida de oración, una vida de comunión con el Padre. Y esto me hizo entender que todos hemos sido diseñados, ¿no? Todo tiene un propósito, todo tiene una función, todo tiene un principio y todo tiene su tiempo debajo del sol. Y es lo que podemos ver aquí, que Jesús, muchos dirían, por ejemplo, aquí, ¿y por qué Jesús tiene que bautizarse? Si cuando nosotros nos vamos a Mateo, nos vamos a Mateo, en Mateo está diciendo, ¿no? Está hablando Juan, el Bautista, y aquí está diciendo,
porque Juan fue el que abrió el camino, ¿no? Y Juan está diciendo que el bautizo, ¿para quién es? El bautizo es para aquellas personas que reconocen que son pecadores, que reconocen que van andando en un camino errado, que van andando de espalda a Dios. Y eso es lo que Juan el Bautista está anunciando. Arrepiéntanse, vuélvanse a Dios. Eso fue el llamado, ¿no? de Juan el Bautista. Y aquí me está diciendo que lo que se tienen que bautizar son los que son pecadores, lo que han hecho cosas malas, ¿no? Lo que se han apartado de Dios, lo que transgreden la ley de Dios, lo que hacen lo que a Dios no le agrada. Y muchos dirían, pero ¿y entonces por qué Jesús se está bautizando? Si la palabra nos dice que aquel que no conoció pecado, no, él no conocía pecado, él no sabía lo que era eso. En 2 Corintios 5:21 nos dice que aquel que no conoció pecado por nosotros se hizo pecado. Entonces, cuando Jesús va delante de Juan, en Mateo 3, podemos buscarlo, 14 y 15 nos dice que Juan reconoció que Jesús, o sea, tú eres el Hijo de Dios, ¿no? Yo parafraseando, tú eres el Hijo de Dios, tú no tienes pecado. Si yo no soy digno ni siquiera de cargar las sandalias que tú tienes, ¿cómo yo? Si tú eres el que me tiene que bautizar a mí, ¿cómo yo te voy a bautizar a ti? Si el que soy pecador soy yo, tú no. Pero aquí Jesús le dice Jesús, mas Juan se oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Y dice, pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. O sea, Jesús le dijo a él, tú no importa yo, aunque sea el Hijo de Dios. Aquí lo único importante que nosotros tenemos que obedecer a aquel que nos envió. A eso es lo único que aquí importa, que tenemos que obedecerle a él. Y esto es no de los mandatos que nosotros tenemos que hacer. Por eso Juan decía, hay uno que viene después de mí, que ese lo va a bautizar. Yo bautizo con agua, pero ese lo va a bautizar no solo con agua, sino en el Espíritu. Entonces, por eso nosotros como cristianos es necesario que nosotros seamos bautizados. ¿Por qué? Porque eso es una confirmación de lo que nosotros hemos creído. Nosotros hemos creído lo que Jesús ha hecho en la cruz. Y a través del bautizo estamos diciendo públicamente, ¿no? Ese compromiso que nosotros estamos haciendo con Dios, que antes andábamos de espalda a Él, pero ahora, gracias a Jesús, podemos andar de frente y podemos tener una relación con nuestro Creador. Que al final eso fue lo que nosotros hemos perdido en el principio, ¿no? Esa relación que nosotros teníamos con Dios, eso es lo que nosotros hemos perdido. Esa relación, eso fue lo que Jesús vino a restaurar. Eso fue lo que Jesús vino de nuevo a entregarnos, ¿no? Esa comunicación que nosotros habíamos perdido con nuestro Creador. Y algo que llama también aquí en estos versículos la atención es la oración, ¿no? De Jesús. Y lo que aconteció cuando dice allí que él oraba. ¿Y qué aconteció cuando Jesús? Me llamó mucho la atención porque yo busqué en los demás evangelios y todos hablan, ¿no? Mateo, Marcos, pero ninguno le había dado este enfoque que Lucas le ha dado, que dice que él oró. O sea, cuando él oró, es decir, que Jesús aquí
nos da una enseñanza de que, o sea, Él, siendo Él, el Hijo de Dios, Él se despojó de todo. Él se hizo igual a nosotros. Él se hizo pecado por nosotros, pero no solamente eso, sino que Él vino y obedeció lo que la creación no hizo en el principio, porque eso fue lo que no hizo Adán, obedecer a Dios. Y Jesús viene a obedecer. Y una de las formas de cómo Él obedece a través de que Juan lo bautice, o sea, el que está por encima se puso por debajo. Y eso es una enseñanza para nosotros. Por eso también la palabra dice que el que quiera ser el más grande tiene que ser el menor, ¿no? En el reino de los cielos. Y me llamó la atención aquí lo que aconteció cuando Jesús oró. Hay 3 puntos que sucedieron. Y aquí podemos ver la Trinidad manifestada. Lo podemos ver, aunque esta palabra no la encontramos en la Biblia como tal, la Trinidad, pero podemos, nosotros como cristianos la aceptamos. ¿Por qué? Porque lo hemos visto manifestarse desde el principio. Dice la palabra que en el principio el Señor dijo, hagamos. No dijo yo voy a hacer, no, Él dijo hagamos. O sea, no fue en singular, fue en plural. Es decir, que había más de uno allí. Y dice que el Espíritu se movía sobre la faz, ¿no? de la tierra. Entonces, ahí estamos viendo manifestada, pero en la forma donde se manifestó más visible y expresada en su máxima expresión, lo podemos ver aquí, cuando Jesús fue bautizado. ¿Por qué? Porque dice la palabra, dice aquí, que cuando Jesús, o sea, y orando, el cielo se abrió. Orando, el cielo se abrió. Y esto fue también lo que le dio a Juan la confirmación, lo que el Señor le dijo, que aquel sobre el cual el Espíritu, ¿no?, descendiera, ese era el que iba a venir después de él. Ese era el Hijo, ¿no?, de Dios. Y es lo que aconteció aquí. Y orando, el cielo se abrió. El cielo se abrió cuando Jesús estaba orando. ¿Y qué nos enseña eso a nosotros? A través de la oración, cuando nosotros venimos delante de Dios con un corazón conforme a Él, la oración abre la ventana de los cielos a nuestro favor. ¿Gracias a qué? Gracias a que nosotros hoy, gracias a Jesús, tenemos acceso al trono de su gracia. Y eso es lo que acontece, que el cielo se abre cuando nosotros oramos alineado a Dios como Jesús. Aquí podemos ver esa relación que Jesús tenía con el Padre, con Dios. O sea, y eso es lo que nosotros tenemos que tratar de tener con el Padre, esa relación, de poder ir confiadamente delante de Dios y estar seguro que lo que nosotros le clamamos, le oramos, está alineado a su propósito, a su plan. Y al estar alineado a su propósito, a su plan, los cielos se van a abrir a nuestro favor. Y también algo que aconteció fue que el Espíritu descendió. Dice que el Espíritu descendió en forma física, en forma de paloma. Y eso es lo que acontece con nosotros, ¿no? Cuando nosotros venimos delante de Dios y oramos a Dios, el Espíritu de Dios
Esa es la forma como nosotros tenemos que aprender a orar en el Espíritu. ¿Y qué es orar en el Espíritu? No es estar hablando en lengua, ni dando brinco, ni salto, no. Hablar en el Espíritu es reconocer y estar de acuerdo con Dios y estar confiado de que el Espíritu gime por nosotros. Cuando nosotros no sabemos qué pedir, cuando nosotros no sabemos qué decir, el Espíritu sí sabe, porque el Espíritu es nuestro ayudador. Y hay una palabra que Ada utiliza mucho que a mí me gusta, y es que el Espíritu es nuestro traductor. O sea, cuando nosotros no sabemos qué decir, Él sí sabe qué decirle a Dios. Cuando nosotros no entendemos, Él trae del Señor y no enseña, o sea, no traduce eso que el Padre nos quiere transmitir. Y eso es lo que nosotros podemos ver cuando nosotros oramos en el Espíritu, cuando oramos alineado a Dios. Y lo que trae el Espíritu a nuestra vida es eso, ¿no? Que si yo no sé pedirle a Dios, Él sabe, porque dice la palabra que Él sabe de qué nosotros tenemos necesidad. Entonces, no es que nosotros no pongamos a estar ahí diciéndole al Señor, qué sé yo, un montón de peticiones, ni un montón de horas, ni nada. Eso yo le estoy pidiendo al Señor que me enseñe a través de su Espíritu a orar específicamente, intencionalmente y de acorde a su propósito y a su plan para mi vida y lo que yo tengo que orar por los demás también. Y eso el Señor nos lo transmite y nos lo enseña a través de su Espíritu. Entonces, otra cosa que aconteció aquí cuando Jesús oró, que nosotros también tenemos que prestarle atención, y es que dice que se escuchó una voz. Se escuchó una voz que decía, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Y esa es la pregunta que nosotros no deberíamos de hacer. Cuando nosotros estamos orando delante de Dios, nuestras oraciones, ¿el Señor está diciendo eso de nosotros? ¿Estará diciendo eso de nosotros cuando nosotros vamos delante de Dios? Tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Pero ¿sabe por qué el Señor dijo esto? En ti tengo complacencia porque tú obedeces. Eso fue y esa es la pregunta que nosotros deberíamos de hacer. ¿No estamos obedeciendo a Dios así como lo hizo Jesús? Que no le importó despojarse de toda su riqueza, de su trono, por obedecer al Padre, por complacer al Padre. Esas son de las preguntas que yo me hago y de las preguntas que deberíamos de hacernos. ¿Cómo oro? O sea, ¿cuánto tiempo estoy orando? ¿No? Esas son de las preguntas que nosotros no deberíamos de hacer. Antes de tomar una decisión, voy delante de Dios. Y esto es lo que me está enseñando este estudio. Y es lo que yo puedo ver en Jesús, ¿no? Yo soy cristiana, soy seguidora de Jesús. Mi meta es Jesús y yo quiero ser como Jesús. Y por eso, una de las cosas que Jesús nos enseña es a orar. Y una de las cosas que a mí me llamó la atención es que Jesús tenía una vida de oración y de comunión con el Padre tal que a Jesús o sea, sacaba ese tiempo y le decía a los discípulos, espérenme aquí. O sea, este tiempo con mi Padre es sagrado. Yo no lo vendo ni lo comprometo con nada ni con nadie. Este es mi tiempo. O sea, esa es la fuente, esa es mi fuente.
Y si yo no voy a esa fuente a buscar, yo no voy a tener que dar. Y estamos nosotros haciendo eso. Estamos nosotros reconociendo que el Señor es nuestra fuente y que antes de tomar una decisión, antes de hacer cualquier cosa, tenemos que ir delante de su presencia a preguntarle y a pedirle dirección. ¿Esto es lo que te agrada, Señor? ¿Esto es lo que tú quieres que yo haga? Eso es lo que yo veo en Jesús. Antes de seleccionar a los discípulos, Jesús oró. En el bautizo, Jesús oró. O sea, y así vamos escudriñando y buscando. Y Jesús, lo primero que hacía en la mañana era pasar tiempo con Dios. Todavía lo están buscando para llevarlo a la cruz. ¿Y Jesús dónde estaba? Orando. Y aquí nosotros podemos ver la importancia de la oración. O sea, si nosotros queremos ver cómo está un cristiano, simplemente tenemos que preguntarle por su vida de oración. Si la vida de oración de nosotros no está bien, pues nosotros no estamos bien, o sea, no funcionamos. ¿Por qué? Porque es que la oración es nuestro alimento, la oración es nuestra fuente de vida. La oración es esa comunión con Dios. Cuando nosotros aprendemos, o sea, dependemos de Dios. Cuando nosotros entendemos la importancia de la oración, vamos a reconocer que dependemos de Dios. Y cuando nosotros reconocemos que dependemos de Dios, vamos siempre a ir a su presencia. Cuando nosotros reconocemos la importancia de la oración, podemos ir tan confiadamente delante de Dios cuando estamos cargados, trabajados, y depositar delante de Él nuestras cargas con confianza. ¿Por qué? Porque vamos a entender y vamos a saber que delante de Él es que nosotros tenemos que ir. Vamos a entender que yo donde Dios puedo ir tal como soy, porque el Señor conoce todo de nosotros. A Él nosotros no lo podemos engañar, no podemos camuflar, ¿no? Nada, sino que, o sea, dependemos de Dios, dependemos de Dios. Y al final, cuando nosotros nos ponemos a analizar y a pensar, la palabra nos enseña que el anhelo y el deseo de Dios es pasar tiempo con nosotros. Lo podemos ver cuando fue el Señor iba cada día a donde Adán tenía una relación con él. Y eso que era comunicación, era oración. La oración es esa forma de cómo nosotros nos comunicamos con Dios. Lo podemos ver en la palabra en el Antiguo Testamento, cómo, o sea, el Señor habitaba en medio de su pueblo y cómo bajaba, ¿no? La nube, cómo a mí eso me llama la atención, o sea, que el Señor siempre lo que ha querido es habitar entre nosotros. Dice que esa nube bajaba, le hablaba a Moisés, ¿no? Pero el anhelo y el deseo, y en el centro era en el centro del campamento que estaba allí, el tabernáculo de reunión y todas esas cosas. Y cuando nosotros vemos en la palabra también que nos dice, Dios con nosotros, Emmanuel. O sea, siempre es el anhelo y el deseo del Señor. Y como dice en Isaías, nosotros hemos sido creados para darle gloria y honra a Él. Y una forma de cómo nosotros le damos gloria y honra a Dios es a través de esa comunicación de cada día con Él. Como nos dice también en Deuteronomio el Señor, que lo amemos con toda nuestra fuerza, con todo nuestro corazón, con todo lo que nosotros somos. Eso es lo que el Señor anhela.
Pero no es porque eso le beneficia a Él. Al final es para nosotros, para el bien es para nosotros. Y muchas veces nosotros pensamos que es para Dios, pero no es así, es para nosotros. Porque el Señor quiere cosas buenas, no como dicen en Jeremías, o sea, para darte un bien y un futuro, o sea, un porvenir, un buen futuro. Eso es lo que el Señor quiere para nosotros. Pero todo eso lo vamos a disfrutar cuando nosotros le conozcamos. Y a través de cómo nosotros le conocemos a Dios, pues a través de la oración, de teniendo intimidad con Él, sacando ese tiempo de nosotros hablarle, de poderle escuchar, porque también no es solamente que vamos ahí, doblamos la rodilla y vamos y le hablamos y le hablamos y le hablamos. Para que haya una comunicación y una conversación, pues en un momento yo hablo, en otro momento habla Él, ¿no? Entonces tenemos que dejar también ese espacio de que el Señor le hable a nuestro corazón, que pueda corregirnos, que pueda transformarnos, que pueda, ¿no?, acercarnos cada día más a Él. Y como estamos viendo las mujeres, que podamos conocer cada nombre de Él, que podamos conocer sus maravillas, quién es Dios. Y eso solamente lo podemos hacer cuando pasamos tiempo con Dios. Y eso es lo que Jesús no ha enseñado a través de la palabra. Él ha venido a hacer ese camino, Él ha venido a hacer la verdad, Él ha venido a hacer esa vida. Entonces, eso es lo que Él no ha enseñado y depende de nosotros si queremos aceptarlo o no. Así que yo espero que al igual que como yo estoy siendo tan nutrida, confrontada, cómo puedo ver, ¿no?, el amor, la relación que entre Jesús y su Padre, que nosotros también podamos tener esa relación, ¿no?, entre creación y creador. Y gracias a Jesús, hoy nosotros, pues somos hijos y tenemos que tratar, ¿no?, de tener esa buena comunicación con nuestro Padre, así como Jesús lo hizo. Y que sea cada uno de estos estudios que hagamos, que sea de bendición para nosotros. Y que así como yo me estoy viendo, que también cada uno de nosotros podamos vernos allí y que podamos conocer a Dios y tratar de tener un estilo de vida alineado a su palabra, a Dios, y en obediencia como Jesús, para agradarle a Él. Así que nada, hasta aquí, y que el Señor nos ayude a tener esa comunión con Él en oración cada día, que aprendamos a depender de Él. Amén.